En el mazmorro del reino marino. Te he dado ojo para ver visiones, lengua para profetizar y demonios para ayudarte a realizar todas tus tareas. No tienes excusa para fallar en esta tarea porque esta es la razón principal por la que te envío a la tierra. No me importa cuánto tiempo te lleve derribarlo, no me importa cuántos años permanecerás como miembro de su iglesia hasta que él caiga en tu trampa, no me importa cuánto tiempo seguirás barriendo la iglesia y limpiando el baño con falsa humildad y celo, todo lo que quiero es su destrucción. Sé que eres capaz, por eso te envío a él porque es una amenaza para nuestro reino. Ahora que ya es miembro de su iglesia, comience su operación inmediatamente, comience su ataque a su visión y ministerio evangélico. No pierda el tiempo. No juegue. No esconda la intención. Haga lo que pueda y comience su operación inmediatamente. Su tarea principal es destruir su visión, su iglesia, su matrimonio, su relación con Dios, debilitar su vida de oración y, finalmente, encerrar su alma en una botella y traerla aquí en las profundidades del mar. Él pagará por todo. Ha puesto en libertad a nuestros cautivos. Primero debes comenzar con su matrimonio, hacer que odie a su esposa y que sea incapaz de resistir la tentación de divorciarse de ella. Hacer que se odien y hacer que él le dé la espalda a su familia hasta que todos los sentimientos por su esposa e hijos se borren por completo de su corazón. Después de eso, debes acercarte a él y crear un espacio para ti en su corazón, hasta que él comience a desearlo y no podrá resistir tus sentimientos en su corazón. No toleraré ningún fracaso en esta tarea urgente, Jicaya, hechizarlo con tu belleza, seducirlo constantemente a través del contacto visual, hacer que se divorcie de su esposa y se case contigo. Pero si la esposa quiere volverse demasiado terca a través de sus oraciones, mátala de inmediato. Una vez que él caiga en tu trampa, no debes mostrarle piedad. Como saben, tenemos poco tiempo y debemos apoderarnos de todas las iglesias y deshacernos de cualquiera que trate de predicar la verdad. La santidad y la justicia deben convertirse en cosas del pasado. Estas fueron las instrucciones que la reina de la costa le dio a la princesa Jicaya con respecto al pastor Michael de Phd. El pastor Michael Kalejaye es el fundador y supervisor general del Ministerio de Sanación Profética y Liberación, Phd, Ojuelegba Lagos. Una vez fue miembro del Ministerio Mountain of Fire and Miracle antes de establecer su propio ministerio. Una vez ha llevado a cabo una serie de liberación de muchas personas durante su tiempo en la iglesia MFM y ha liberado a muchos cautivos de la esclavitud de la reina de la costa. El reino de las tinieblas ya conocía su ministerio muchos años antes de que comenzara. Sabían que Dios lo ha ungido como ministro del Evangelio y que causarán muchos estragos en el reino de las tinieblas. Muchos agentes del reino marino fueron enviados a su iglesia, pero resulta que Jicaya es su líder. Jicaya era una joven hermosa y talentosa cuando se unió a la iglesia del pastor Michael, pero muy terrible, peligrosa y poderosa en comparación con el resto de los agentes de la iglesia. Ni siquiera sus padres saben que ella es Jicaya, pero la gente la conoce como Oluwatosin Rebecca, pero su verdadero nombre en el reino marino es Jicaya. Cuando se unió a la iglesia, se volvió muy celosa en la obra de Dios. Cuando era una adolescente, se levantaba muy temprano y ordenaba la iglesia incluso antes de la llegada del pastor, y sin embargo, nunca llegaría tarde al servicio. Ella también se unió al coro y era muy talentosa. Todos los que han visto la forma en que ella se dedicó a la obra de Dios sabían que ella sería una gran ministra en el futuro, pero nadie sabía que estaba en otra asignación diferente a la que estaban viendo. La hermana Rebecca oró y ayunó mucho, y la mayor parte del tiempo, profetiza y tiene muchas visiones. 8 años después,
se convirtió en una guerrera de oración y fue muy activa hasta el punto de convertirse en la líder profética de la Iglesia. El pastor Michael desearía haberse casado con una mujer como Rebecca debido a su celo por la obra de Dios sin importarle la brecha de edad, y todos en la Iglesia creen que ella es un ángel enviado al ministerio de doctorado, pero sin saber que ella estaba en una situación diferente. Asignación. La hermana Rebecca se volvió muy cercana al pastor y su familia debido al puesto que ocupaba en la iglesia, y también fue muy generosa con la familia del pastor. Pero desconocida para el pastor y su familia, ella estaba sembrando una semilla de odio y malentendidos en la familia del pastor a través de su falsa generosidad. Muchas veces vigila la casa del pastor a través de un espejo en su habitación. Después de un tiempo, el espíritu de arrogancia, desobediencia e insubordinación comenzó a surgir en la vida de Esther, quien es la esposa del pastor. Siempre que hay un pequeño malentendido, Esther critica a su esposo incluso en presencia de los niños. Esther no pudo explicar por qué se estaba comportando de esa manera y, sin embargo, le resulta demasiado difícil detenerse porque estaba operando bajo los hechizos de Jicaya. Tampoco el pastor Michael pudo discernir lo que estaba pasando en su familia. En cambio, comenzó a desarrollar odio y amargura hacia su esposa, hasta que el amor que se tenían el uno al otro comenzó a desvanecerse. El pastor Michael comenzó a odiar a su esposa y deseaba que ella pudiera morir para poder casarse con su hermana Rebecca. Y como resultado de este malvado pensamiento, ya no podía escuchar la voz de Dios, ni podía controlar su temperamento, sino que comenzó a desarrollar odio hacia su esposa y nunca dejó de atacarla en sus sermones. Cuando Rebecca se dio cuenta de que el pastor Michael había comenzado a alimentar el odio en su corazón hacia su esposa, supo que él ya no podía ser una amenaza para ella. Luego comenzó a lanzar diferentes ataques espirituales sobre el pastor Michael, a través del contacto visual, las relaciones sexuales en el sueño y muchas otras formas que eligió. Muchas veces visitaba al pastor en su oficina y le disparaba una flecha espiritual de lujuria a través de sus ojos. Muchas veces estará en casa vigilando a esta familia en su espejo mágico para saber cuál será el próximo ataque. Muchas veces el pastor Michael verá a Esther, su esposa, en un sueño, persiguiéndolo con un cuchillo y una pistola, queriendo matarlo. Muchas veces veía a Esther atando sus manos y piernas en el sueño y su hermana Rebecca aparecía y lo rescataba. Muchas veces ve a Esther tratando de quemar su iglesia y Rebecca aparece y apaga el fuego. Con estos sueños, el pastor Michael concluyó mentalmente, que Rebecca es el Mesías enviado a su vida, pero sin saberlo él, que estaba bajo los hechizos de la hermana Rebecca. Un día, el pastor Michael anunció a su congregación que el Señor le había pedido que se divorciara de su esposa y se casara con la hermana Rebecca para que se cumpliera su promesa de vida. Estos ataques espirituales continuaron sobre el pastor Michael hasta que decidió divorciarse de su esposa y proponerle matrimonio a la hermana Rebecca, después de mentirle a la iglesia que el Señor le había dicho que lo hiciera. No sabía que estaba operando bajo los hechizos de la hermana Rebecca. Paremos aquí. Siempre que vea que la esposa de un pastor de repente se vuelve poco sumisa y le falta el respeto al esposo, y parece que nunca quiere apoyar el ministerio del esposo, tenga en cuenta que la esposa no es el objetivo principal sino el esposo que está bajo la influencia del reino marino. Su objetivo principal es el marido, pero siempre logran su propósito a través de la esposa que los apoya con ignorancia para lograr sus objetivos. Cuando su esposa se está volviendo irrespetuosa, terca y en contra de su ministerio, debe hacer una oración para liberarla de cualquier poder que la influya negativamente o de lo contrario usted mismo se hundirá terriblemente.
No hay nada como los errores en el matrimonio. Una vez que el Señor ha hablado, y usted no ha escuchado sus instrucciones en el área del matrimonio, pero siguió adelante y se casó con quien Él no ha aprobado para usted, es su carga, pero debe saber que el Señor también tiene el poder de transformar la amargura en dulzura porque con Él todo es posible. Incluso si ese hombre-mujer con el que te casaste desde el principio no es su voluntad para ti, Él puede hacer que el matrimonio funcione porque Él es un Dios misericordioso. Si Él sabe que el problema de la mujer será demasiado para que lo soportes, nunca permitirá que te cases con ella, sin importar cómo quieras seguir adelante en el matrimonio. Pero para que Él sepa que usted lo desobedecerá y aún le permitirá seguir adelante, tenga en cuenta que Él ya lo ha creado para soportar cualquier desafío que pueda encontrar en el futuro. Siempre que veas a un hombre de Dios dando alguna razón para divorciarse de su esposa para casarse con otra persona, debes tener claro que está bajo la influencia del reino marino. La reina de la costa tiene el voto de apoderarse de todas las iglesias del mundo para que se cumpla la palabra de Dios en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El 80% de los pastores que vemos hoy ya están en cautiverio del reino marino y muchos están haciendo milagros a través del hechizo de sus esposas. Convertirse en esposa de pastor no es una tarea fácil. Si quieres ser la esposa de un pastor y no oras, es probable que te sucedan pocas cosas. Es probable que muera antes de tiempo para que un agente de las tinieblas se haga cargo de su posición. Puede ser iniciado con el espíritu de la brujería para que sea un instrumento para destruir el ministerio de su esposo. Es probable que se vuelva malvada, perversa y sin apoyo para el ministerio de su esposo. Es probable que usted y su esposo se divorcien. A veces, cuando ven que la esposa de un pastor es una mujer fuerte y nunca dejará de orar por su esposo, y como resultado de eso, no pueden atacar su matrimonio, buscarán una manera de atacar la mente. Cuando no pueden hacer eso, tratan de apagar la vida de oración y el discernimiento del hombre a través de la entrega de regalos. Es bueno recibir regalos de los miembros de la iglesia, pero no todos los regalos son un regalo. No importa con quién te hayas casado, nuestro Dios nunca es un autor de confusión que ajustará su palabra a tu voluntad. Me enteré de un pastor que vino a las redes sociales para decirle al mundo que el Señor le dio instrucciones de divorciarse de su esposa, que le había dado 3 hijos, y casarse con otra mujer más joven que es lo suficientemente joven como para ser su hija. No importa lo que esté predicando en el altar, el espíritu de inmoralidad influirá en la vida de cada miembro de la iglesia porque funcionará como un virus contagioso y los miembros comenzarán a hacer lo mismo. Todas estas son las influencias del reino marino y este hechizo ha mantenido cautivos a muchos ministros de Dios en los reinos espirituales.